Queridos hermanos de En la Iglesia, debido a que en varias ocasiones algunos de nuestros videos han sido censurados, eliminados o por ello hemos sido sancionados, nos vemos en la obligación de activar un canal en Rumble donde no hay censura y donde podemos ejercer la libertad de expresión. Es por ello que queremos invitarlos a todos ustedes a que se suscriban a nuestro canal en Rumble, y para ello vamos a dejarle en la descripción el enlace para que puedan suscribirse y seguirnos sin censura en Rumble. Los esperamos. Queridos hermanos de En la Iglesia, esta entrevista con el padre Charles Moore va a estar disponible única y exclusivamente en nuestro canal de Rumble. Y en ella, padre Charles Moore nos confiesa y nos comparte intimidades de su llamado vocacional y de su historia como sacerdote. Así que no se pierdan esta maravillosa entrevista con el padre Charles Moore, siempre tan ameno, tan humorista, y que siempre nos ilumina y nos ilustra en el análisis de la realidad que vive la iglesia. Así que los esperamos. Vamos a dejar el enlace en la descripción de este video para que todos ustedes puedan suscribirse y disfrutar de esta maravillosa y divertida entrevista. Buenas noches, sean todos bienvenidos una vez más a su programa En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo. Esta noche con gran alegría porque tenemos de vuelta en la iglesia a un querido sacerdote, a Monseñor Juan de Dios Olvera Delgadillo. Monseñor, bienvenido a En la Iglesia. Gracias, Rafael. Con mucho gusto siempre de estar aquí contigo en este excelente programa, porque pues se tratan diversos temas, pero siempre en esta perspectiva de una sana doctrina, un buen pasto para las ovejas, y también pues en el ámbito de la iglesia, que es nuestra madre, la iglesia. Mucho gusto de estar contigo y con tu audiencia. Pues es un motivo de gran alegría, Monseñor, porque ya hacía algún tiempo que lo extrañábamos por estos lares. Monseñor, como siempre, le pido, haga usted la oración inicial para que podamos estar en la presencia. Siempre lo estamos, pero nos gusta que sea el Señor, su Santo Espíritu y la Santísima Virgen la que guíen nuestras mentes, nuestros pensamientos, nuestras palabras y corazones. Muy bien. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre nuestro, envíanos el Espíritu de verdad, el Espíritu de tu Hijo Santísimo, que es la verdad, para que podamos asimilar aquello que tú quieres que entre en nuestro corazón, para que podamos hablar aquello que tú quieres que digamos, que como a los apóstoles los dirigiste en su misión, también a nosotros nos inspires pensamientos y deseos y obras que cumplan tu gloria. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén y eternamente amén. Monseñor, no nos habíamos reencontrado desde antes de las elecciones en México, y
es un tema que creo que en el momento histórico que vivimos dentro de la iglesia, si bien es cierto, afecta a muchísimos hermanos en México y hermanos que viven, mexicanos que viven fuera de México, pero no es el tema que me gustaría tratar en esta oportunidad. Creo que le debemos un análisis a esa realidad muy pronto, a posteriori. En algunos de los comentarios al canal, muchos me han preguntado qué ha pasado con Monseñor Juan de Dios Olvera Delgadillo, en qué situación está su proceso. Y esa es la pregunta que, para satisfacer no solamente a nuestros seguidores en el canal de En la Iglesia, sino en lo personal, ¿cómo va su caso? Sí, bueno, lo hacemos, respondemos a esta pregunta para después pasar a nuestro tema principal, que es el convertirnos, ¿verdad? El cesar, lo que decíamos, cesar de obrar el mal conforme a lo que nos pide Dios en el primer capítulo de Isaías, ¿verdad? Cesar de obrar el mal, convertirnos. Entonces abrimos este paréntesis. Pues primero agradezco el interés que hay de muchas personas sobre mi caso. Desde que nos ordenamos nos dicen: prepárense para la persecución, para las calumnias, para las persecuciones, para todo. Y efectivamente, también cuando yo me encuentro a algún seminarista le pregunto: ¿quieres ser sacerdote? Y cuando me dicen sí, le digo: lo tienes que desear con todas tus fuerzas y con todo tu corazón, un poco previendo lo que vendrá después, ¿verdad? Pues simplemente yo diría que ha habido una evolución, está todavía el proceso en curso, este proceso jurídico, con buenas noticias, yo creo, porque pues a pesar de que el Dicasterio para la Doctrina de la Fe examinó mi caso y no señaló mi caso y la declaración Mater Veritatis, y no señaló ningún delito ni contra la fe, ni ningún delito doctrinal, pero varios han puesto en duda la sana doctrina o doctrina católica de un servidor. Y bueno, pues esto es lo que siento que ha mejorado, en el sentido de que en un principio había una acusación que comportaba 7 cánones, me parece que eran 4 del antiguo libro sexto del derecho canónico y 3 del nuevo, y al mismo tiempo se implicaban otros 2, un total de 9 cánones. De esos 9 cánones, diríamos, el decreto que ha emitido el señor cardenal Carlos Aguiar, ya se me ha exonerado de todos los demás cánones, se me han condenado por 2 cánones, pero me parece que todos los demás cánones implican los cánones doctrinales, por lo tanto, canon 1365, y que implica el canon 750, parágrafo segundo, y el canon 752. En pocas palabras, todos los cánones doctrinales. Nunca he sido acusado por el canon 1364, entonces estamos libres por declaración del tribunal, primero por declaración de la doctrina de la fe, del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, segundo por declaración del decreto del señor cardenal Carlos Aguiar, y tercero por el tribunal, que es, diríamos, la instancia a través de la cual se ha desarrollado el proceso. Estamos libres de esos delitos doctrinales. Por lo tanto, nuestra doctrina está libre de sospecha de ser heterodoxa. Es una doctrina que no es contraria a la doctrina católica, es una doctrina sana. Entonces no hay ningún delito doctrinal por el cual se esté acusando a un servidor. Y han quedado al final 2 delitos
de tipo disciplinar. Pero, vuelvo a repetir, me parece a mí que agradezco yo que ya esté acertado, que no tengo un delito doctrinal, un delito contra la fe, repito, primero por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, antes de comenzar el proceso. Pero aún así, a pesar de la declaración del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, de que no había un delito doctrinal o contra la fe, porque si lo hubiera habido, lo hubiera señalado, o sea, es hasta su deber del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, no lo señaló ningún delito y al contrario archivó el caso. Entonces ya desde un principio estaba eso determinado, pero aún así se hizo el proceso y ahora al término del proceso se ha vuelto a declarar que estoy absuelto de estos delitos doctrinales señalados, por ejemplo, por el canon 1364 y el 1368. Estamos absueltos de esos cánones. De todos los demás cánones que se esgrimían, solo quedaron 2 cánones. Entonces, repito, ha quedado totalmente fuera de duda que no hay ningún delito doctrinal ni ningún delito contra la fe. Quien lo ve desde una manera muy superficial, pues diría que un servidor hubiera podido estar acusado de apostasía, cosa que no sucedió, ni de herejía, ni de cisma. O sea, estamos libres de esos delitos doctrinales que vienen en el Código del Derecho Canónico, es la parte segunda, ahorita se los digo con precisión, ¿verdad? La parte segunda del libro sexto del Código de Derecho Canónico y que abarca los cánones 1364 a 1369. Ningún delito de tipo doctrinal ni contra la fe. Y solamente han quedado 2 cánones por los cuales se me acusa: el canon 1371, parágrafo primero, y el canon 1373. Y por esos cánones se ha hecho el recurso a la Santa Sede para pedir que se examine, por lo que nosotros pensamos que no hay un fundamento para esos cánones, pero los demás ya han sido liberados, ya han sido absueltos a través, repito, primero por la comunicación del Dicasterio para la Doctrina de la Fe antes del proceso, pero aún así se empezó el proceso y terminado el proceso se ha vuelto a acertar que estamos libres de cualquier delito contra el canon 1364 perdón, 1365, del 1364 no hemos sido nunca acusados, 1365 y 1368, etcétera. Todos han decaído y quedan solamente 2 delitos que se atribuyen a un servidor de tipo disciplinar, pero que en la defensa se ha argumentado que no existe el fundamento para que esto exista, ¿no? Solo por poner un ejemplo, el canon 1373, la figura delictiva sería de una persona que está conspirando contra la sede apostólica o contra su obispo y que está haciendo como una campaña, ¿verdad? Orquestando una conspiración contra la Santa Sede, ¿no? Entonces, bueno, habrá que mostrar que no hay fundamento. Sigo en la línea de que todo el proceso quede abierto para que ni la buena fama de un servidor ni la doctrina queden en duda. Quede abierto totalmente la documentación. Por mí no hay absolutamente ningún problema y creo que no afectamos a ningún tercero. Entonces, que quede abierto totalmente y que todo el mundo pueda ver con tranquilidad, ver si sí o si no y al detalle o lo que quieran profundizar. Estamos en esa espera porque hemos acudido a la Santa Sede ya en relación solamente a esos 2 cánones. Entonces, por documentación del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, documentación del decreto
del señor cardenal Carlos Aguiar, ¿verdad? Al final del proceso que se llevó en el Tribunal de México, Tribunal Eclesiástico, queda acertado que no hay un delito doctrinal ni contra la fe que perseguir, que ya lo había dicho el Dicasterio para la Doctrina de la Fe al decir, por mi parte, archivamos el caso, ¿verdad? Y solamente se abrirá en caso de que el arzobispo de México haga una condena por la fe al presbítero Juan de Dios Olvera y acuda a la Congregación para la Fe. Entonces reabrimos como un expediente que está ahí encerrado, pero alguien lo revive porque lo condenan ahora por una cuestión de fe y él hace apelación. Bueno, pero como esto no sucedió, pues el caso en Doctrina de la Fe sigue archivado, y como este caso implica la declaración Mater Veritatis Salutaris con todo y su complemento, nada de esto ha quedado señalado, ni la declaración ni el complemento ha quedado señalado como una doctrina heterodoxa, ni como algún delito contra la fe, ningún delito doctrinal. Entonces creo que pues compartir que esto que a lo mejor alguien dudó en algún momento de si un servidor estaba siendo hereje, o estamos predicando la herejía, o estamos conspirando contra la iglesia, no, ni apostasía, ni herejía, ni cisma, ni nada, ningún delito contra la fe. Yo sigo pidiendo la oración para que todos los malos entendidos se aclaren y podamos pues llegar a la pleno restablecimiento del ministerio de un servidor. No sé si hasta ahí hemos respondido, no sé si haría falta más. No, bendito sea Dios, y yo me lleno de mucha alegría y doy gracias al Señor y a la Santísima Virgen, porque sabemos que todo esto está en sus santas manos. Y creo que si alguien no conoce de lo que estamos hablando, pues en la descripción de este video va a estar el enlace para que usted pueda escuchar, y vamos a poner también el enlace para que si lo quiere tener en papel y imprimirlo o verlo y leerlo, lo pueda hacer y que usted saque su conclusión sobre este hecho. Lo que se plantea en esta declaración en lo más mínimo está en contra de la doctrina católica. Todo lo contrario. Hace un llamamiento a una corrección fraterna, a corregir lo que se ha hecho mal, definitivamente. Si usted no me cree y no le cree al Monseñor, vaya. Hicimos la tarea de ponérsela en audio. Tiene un audiolibro que usted lo puede escuchar manejando, cocinando, lavando los platos. Como digo yo, cuando yo lavo los platos escucho muchas cosas. Así que, y los invito a que la escuchen, la lean y puedan hacerse su propio juicio y tener una visión, como decía aquel gran filósofo, clara y distinta de la realidad que le ha tocado vivir a Monseñor Juan de Dios Olvera Delgadillo y a otros sacerdotes y laicos que han firmado esta declaración. Me gustaría que habláramos y nos diera su visión de la coyuntura tan crítica que está viviendo la iglesia. Y lo digo porque hace pocos días, pues, el arzobispo Carlos María Viganó fue llamado a un proceso extrajudicial al cual él se negó a asistir y manifestó públicamente el desconocimiento tanto del Papa Francisco como de las autoridades o del prefecto y quienes componen el dicasterio para la doctrina de la fe. En ese sentido,
¿Cómo ve la situación de la iglesia, monseñor? Pues es una pregunta compleja, un poco difícil, pero pues así al vuelo, como me haces la pregunta, pues yo diría que efectivamente la primera palabra que se puede decir de esta situación es que es compleja, está compuesta de muchas variables, de muchos modos de pensar. Yo me auguro, deseo que todas las partes, aunque entren un poco en contraste de ideas, pero que tengamos la intención de nuestra propia salvación y de la salvación en la iglesia, porque se vale en la iglesia equivocarse, pero lo que no se vale es tener mala intención, porque por la mala intención seremos juzgados por Cristo. Y por eso hemos invocado al principio el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, y creo que mientras nos mantengamos unidos a la fe de la iglesia, y tu programa se llama En la iglesia no es únicamente lo que vemos, las estructuras externas. Sobre todo la iglesia es una realidad profunda de comunión en la fe. El documento que sacó el Papa Pío XII, Mystici Corporis, nos hace ver cómo la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Eso es la iglesia, porque en los medios de comunicación mundanos, seculares, muchas veces se interpreta que la iglesia es la jerarquía o las curias o las instituciones, los comités, las comisiones, etcétera, las parroquias. No, la iglesia, sabemos, somos todos los bautizados, es de la iglesia celestial que nos habla el Apocalipsis, ¿verdad? La iglesia que está adornada como esposa para el Cordero, la iglesia por la cual el Cordero derrama su sangre para purificar y tener esa multitud de personas que llegan al cielo purificadas, que se han lavado sus vestiduras con la sangre del Cordero. Entonces, esto es la iglesia. Dentro de la iglesia tenemos una comunión de fe, también tenemos estructuras visibles, como lo menciona Lumen Gentium 8, con mucha perfección. Y creo que si estamos en ese deseo de estar en comunión con Cristo, podremos a veces equivocarnos. Recordemos esa distinción que hay entre herejía material y herejía formal. De manera un poco cómica, a veces decimos, sobre todo cuando estamos estudiando teología en el seminario, que estamos un poco aprendices, ¿verdad? Que decimos muchas herejías, pero de manera inconsciente, de manera, diríamos, involuntaria, y que se van corrigiendo con la formación que vamos teniendo teológica, apegados al magisterio bimilenario de la iglesia, apegados a los grandes doctores y padres de la iglesia, y no apegados a doctrinas nuevas, ¿verdad? No apegados a doctrinas nuevas que contradicen ese magisterio bimilenario. No podemos apegarnos a cosas nuevas, porque ya lo decía San Pablo en Gálatas 1:8, ¿verdad? Si alguien me trae un evangelio nuevo, no lo voy a aceptar. Incluso dice, ni aunque yo mismo se los dijera, un nuevo evangelio. Esto es bien importante, me parece, analizar este Gálatas 1:8, este pasaje, porque habría que cuestionarse por qué San Pablo es tan fuerte, porque el decir eso, ahora lo comprendemos muy bien, pero hace 2000 años decir a los discípulos una cosa tan fuerte, si alguien llega con otro evangelio, sea anatema, así sea un ángel, así sea quien sea. ¿Por qué lo dice San Pablo? A mí me parece que San Pablo lo decía porque, iluminado como estaba por el Espíritu de Dios, veía que venían, como él mismo lo dice, carta a los Efesios, lobos que se van a introducir como ovejas, que serán
falsos pastores o malos pastores y que les darán otro evangelio. A esos no les hagan caso. Y dice, por eso es la exageración, es verdaderamente una cosa muy fuerte, aunque venga un ángel, aunque yo mismo venga. Este evangelio es el evangelio y no se puede cambiar. Y creo que en esa fidelidad ha navegado la iglesia durante 2000 años, y en esa fidelidad tenemos que entregar buenas cuentas de generación a la siguiente generación para que lleguemos hasta la plenitud de los tiempos, o lleguemos al final de los tiempos en esa iglesia plena que nos narra el Apocalipsis, a entregar buenas cuentas. Aquí está el depósito de la fe. Entonces, creo que si navegamos en ese sentido, en esa fidelidad, podemos realizar la misión que Cristo nos dejó, ¿verdad? Entonces, yo espero que todas las partes que estén manifestándose de una manera o de otra, lo estemos haciendo para mejorar y abrazar la verdadera fe en Cristo. Cristo es la salvación. Si nos abrazamos a esa salvación, con el favor de Dios, todos llegaremos a la patria celestial. Muy bien. Monseñor, y me resulta bien curioso ese planteamiento, esa cuestión que usted nos comparte de Gálatas 1:8, porque en el 1:9 San Pablo va a confirmar, a reiterar lo que dice en el 8, pero todavía con mayor fuerza, entiendo yo. Y creo que esa ha de ser la clave para superar cualquier crisis y cualquier intento de tergiversar la verdad de salvación. Es decir, yo no puedo entender que el Señor Jesús, su Santo Espíritu y tantos hombres y mujeres que en la historia de la iglesia han entregado su sangre, su vida, su sacrificio por la verdad de salvación, y que ahora de un momento a otro nos quieren hacer creer que todo eso está equivocado y que no tiene ningún valor, y que la verdad es la que nos quieren dar. Además, tan tergiversada. Por poner un simple ejemplo, voy a poner un simple ejemplo. La interpretación de algunos textos bíblicos de parte de algunos teólogos cercanos al Papa Francisco dicen ahora que no hubo tal multiplicación de los panes en el milagro de la multiplicación, que no hubo tal milagro, sino que las mamás fueron de picnic y todo el mundo sacó su cesta y todo el mundo compartió. Otra interpretación que es tan... Hay tres que a mí esa es una. Hay dos más. Una es que dice que cuando el Señor resucita a Lázaro y le dice, Lázaro, sal fuera, lo que le está diciendo es que salga del closet. Bueno, jamás la había escuchado. Esa no la reacción. Es tremenda. Y hay otra que creo que se le debe a no sé si al padre Espadaro o a otro jesuita, que dice que cuando la mujer cananea prácticamente le da una lección a Cristo y lo lleva a que Cristo se convierta, a que el Señor haga una conversión. ¿Convertirse a qué? Yo no entiendo, la verdad, cuál es yo creo que esto es fruto, tiene muchos años, de una interpretación de la Escritura, a veces sí por influencia de los protestantes, a veces de los racionalistas, y se crean prejuicios, casi como decir los milagros no existen, En estas interpretaciones prácticamente los milagros no existen. Entonces todo milagro es reinterpretado con un racionalismo.
porque hay un prejuicio, hay una cerrazón que la gente sencilla del tiempo de Jesús no tenían, y los fariseos sí la tenían, que Dios puede obrar los milagros cuando Él lo crea. En la Basílica de Guadalupe diario hay milagros, no están documentados, pero se alcanza a percibir ese ambiente de los milagros, que muchas veces el milagro es para ti, para tu corazón, para que tú lo interpretes en tu vida. En todos los evangelios vienen los milagros de Jesús. Si eliminamos los milagros, primero, contradecimos el texto bíblico, porque tú puedes interpretar muchas cosas, pero el texto bíblico te está diciendo algo. Jesús le ordenó al paralítico, levántate y anda, y así fue. Eso es una afirmación. Entonces, primero, estamos diciendo un poco como mentiroso al evangelista, y estamos reinterpretando a veces con categorías occidentales o racionalistas un texto que es muy sencillo, que te está narrando algo que sucedió, y que precisamente el asombro está en lo que sucedió. Si lo reinterpretamos de otra manera, como algunos, por ejemplo, interpretan el libro del Éxodo, todas las plagas, todas las maravillas que Dios obró para liberar al pueblo de Israel, pero lo interpretan como fenómenos naturales. Bueno, pues entonces no existe la acción de Dios, no existe la huella de Dios. Entonces el pueblo de Israel fue muy tonto, porque fue una imaginación que tuvo de que existe un Dios que en realidad ni existe ni actúa en favor de ellos. Yo creo que todo esto es negar lo que sabemos, el aspecto sobrenatural de la revelación. Y ha habido casos curiosos, hasta cómicos, ¿verdad? Como el hecho de que en la arqueología bíblica se habla de algunas cosas, de un pórtico que existía, que de momento no se descubrió, y vienen todas las interpretaciones, y después arqueológicamente se descubre, y entonces todas esas interpretaciones decaen, ¿verdad? Entonces, cosas de ese tipo. ¿Por qué no pueden ser esas cosas? ¿Por qué nos resistimos a veces a creer? Tampoco estamos diciendo que todo sea una fe ingenua y que sea literal absolutamente todo, pero Santo Tomás de Aquino dice, hay que dar preferencia a la interpretación literal. Es decir, así como me lo dices, así lo entiendo. Después, si no es claro, entonces, dice San Agustín, hay que interpretar los pasajes no claros a la luz de los pasajes claros de la Escritura. Entonces, no necesariamente el tener muchos estudios bíblicos es una gran herramienta, pero es una herramienta, no es la esencia para poder entender la Sagrada Escritura, porque los judíos entendían mucho de la Sagrada Escritura, del Antiguo Testamento, y sin embargo Jesús tuvo que abrir a los discípulos su entendimiento para entender las Escrituras. Y dice San Pablo, aún los judíos ahora, si no reconocen a Cristo, tienen un velo que les impide ver el verdadero sentido de la Escritura. También diríamos en los tiempos actuales los racionalistas, por el siglo XIX, ¿verdad? En una actitud equívoca, cuando tú niegas el aspecto sobrenatural de la revelación, de la religión, de la vida cristiana, de los sacramentos, caes en muchos errores. Entonces, claro, con esa interpretación se forman prejuicios, que después todo lo que sucede en la Sagrada Escritura lo quieres interpretar de esa manera, pues terminas deformándola. Entonces, quiero señalar, por ejemplo, los judíos actuales, los israelitas actuales, por cultura, porque es de su cultura, aunque no crean en Dios, aunque se digan ateos, estudian en la universidad o desde su formación el hebreo, pues ya lo hablan, pues, pero el hebreo antiguo, y pues como parte de su cultura la escritura, etcétera, etcétera. Pero eso no los hace que penetren en el sentido profundo de las Escrituras. Decía Jesús, ustedes que pretenden encontrar en las Escrituras la salvación, escudriñen las Escrituras, porque ahí estoy yo. Si no lo descubres, quiere decir que hay ese velo que dice San Pablo. Y eso no se opone a la racionalidad. Perdón, ya me extendí un poquito, pero
no se opone a la racionalidad, porque alguien diría, una fe sencilla que cree en la palabra de Dios se opone a una fe racional, como si la fe racional fuera, o la fe sencilla fuera irracional. La Virgen Santísima no era irracional. Era una mujer privilegiada, liberada del pecado original, libre del pecado original desde el primer instante de su ser. El ángel le dice que va a ser madre de Dios y ella lo cree, en contraposición a Zacarías, que no le cree al ángel, ¿verdad? Entonces ella lo cree. Y termino con esto, Rafael. La mentira, muchas veces no le vemos el grado de maldad que tiene la mentira, y el Doctor Angelicus, Santo Tomás de Aquino, habla de la mentira como algo que hay que tomar en cuenta. Es un mandamiento. No es eso de que, pues eso de decir mentiras o no, hay que exagerados. No, es un mandamiento no decir mentiras. Y existe la anécdota, no sé, que dice, o anécdota, o el relato de que Santo Tomás de Aquino, una mente brillante, sus compañeros le jugaron una broma y le dijeron: Tomás, ven, asómate aquí a la ventana, un buey volando. Y Santo Tomás fue inmediatamente a la ventana a buscar a ese buey volando, y sus compañeros echaron a reírse. Y Santo Tomás dijo: es que a mí se me hace más factible que un buey vuele a que un monje mienta. ¿verdad? Entonces es un genio, él es un genio. O sea, no está diciendo no es posible, no, sí es posible, pero en tales circunstancias es posible. Entonces no se opone una fe sencilla a una enorme racionalidad, como en este caso el genio es un verdadero genio, el Doctor Angelicus, ¿verdad? Entonces creo que la interpretación de la Sagrada Escritura tiene que ser con una fe sencilla, que podemos meter toda nuestra razón para tratar de comprender, pero siempre va a permanecer el misterio. Si tú llegas con una actitud atea, por decir así, o descreída, pues no vas a entender la Escritura, aunque seas muy inteligente y aunque tengas muchos instrumentos racionales. Era una cuestión que había allí por el siglo XI con San Anselmo, que decía, bueno, hay que creer para entender o hay que entender para creer. Y hay una retroalimentación, porque también si crees, logras una mayor comprensión del misterio. Me fui un poquito para otro lado, pero creo que va por ahí. No, excelente, porque es enriquecedor y abre una perspectiva iluminada hacia esta problemática. En ese sentido, lo que yo he notado en los últimos meses, Monseñor, es que hay un cansancio del pueblo, de los creyentes, del católico de a pie, de tanta tontería, de tanta, yo no quiero utilizar el término maldad, pero de tanta insistencia en querer imponer lo que no es verdad. Y el pueblo está cansado de eso. Estamos agobiados con esas tonterías, porque la verdad del Señor, voy a insistir en esto, no la puede cambiar. Es decir, por 2013 años estuvimos engañados. El Señor permitió que tantos que entregaron su sangre, su vida, todas sus propiedades, vivieron al mayor esfuerzo para ser un buen discípulo, fueron engañados. No, sí, no es posible, no es posible eso, porque nos enseña la Iglesia que hay un sensus fidei fidelium, un sentido de la fe, y eso es absoluta verdad. Yo creo que voy a poner un pequeño punto, es, en México decimos, yo creo en otras partes, la fe del carbonero. Es una fe muy sencilla, pero muy profunda. Muy sencilla, pero muy profunda. Yo creo
que la mayoría de los sacerdotes y obispos debemos nuestra vocación en gran parte a nuestros padres, y nuestros padres nos han mostrado una fe no elaborada, una fe muy sencilla, pero muy profunda, ¿verdad? Y por poner otro ejemplo también, ¿verdad? Ya lo hemos visto, el celibato que no debería de ser enfocado como una simple disciplina. Hay algo más, hay una unión teológica con Cristo, sumo y eterno sacerdote. Pero ha habido muchos debates, digo sin fundamento, muchos debates, etcétera. Bueno, pero a veces hemos dicho a nuestros hermanos sacerdotes, cuando quieran saber la verdad del celibato, sobre todo si ya el sacerdote ya está ordenado, todo eso, que va a venir un celibato opcional, sí, no, y crisis y lo que sea. Bueno, tú quieres saber la verdad del celibato, una verdad existencial, o sea, tú debes de vivir en el celibato, sí o no, aunque hubiera hipotéticamente una ley que te permitiera ser sacerdote sin ser célibe, que con el favor de Dios no llegará, pero hay una forma muy sencilla de averiguar la verdad, muy sencilla. Tú con todas tus teologías, teorías del celibato, sí o no, etcétera. Si tienes la fortuna de poder consultar, hazlo así. Pregúntale a tu mamá, tú sacerdote, pregúntale a tu mamá, oye mamá, ¿crees que yo pueda ser sacerdote también casado? ¿Qué te va a decir tu mamá? Pero digo, ni añadamos ningún comentario, ni lo pienses, porque la mujer es intuitiva, la mamá es intuitiva, conoce a su hijo, lo conoce de toda la vida, ya lo ves sacerdote y dice, vas a iniciar otro camino, o sea, ni lo pienses. Si tienes la fortuna de tener a tu mamá o de recordar lo que ella te diría en estas circunstancias para discernir qué debes de hacer, ¿verdad? Y si lo prolongamos un poquito más, pues preguntémosle a nuestra Madre del Cielo, a la Virgen Santísima, a ver qué nos dice, ¿verdad? Todas las demás respuestas teológicas ya las hemos hecho en otro video, Rafael, y las podemos continuar en otro video, pero esta es una respuesta existencial. Sí, definitivamente. Una fe sencilla que nos ilustra. Y en ese sentido, para concluir esta temática, hace pocos días publiqué en el canal un video en honor a un sacerdote colombiano que se educó y creció aquí en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, el padre Darío Betancourt. Y el padre Darío Betancourt en ese video narra la experiencia que él tuvo recién ordenado de ir a un pueblito y que la gente sencilla, una abuelita y un señor, le hicieron ver la maravilla de don que tiene las manos de un sacerdote. Y él dice que él, después de esos dos encuentros con gente sencilla, logró entender que en su ordenación, la unción que hicieron con el santo crisma en sus manos le da no encuentro el término, una gracia por encima de la de cualquier mortal. Es decir, las manos de un sacerdote serán benditas. Ese era el término que utilizaban esta gente sencilla. Padrecito, sus manos están benditas. Póngale las manos a mi nieto. Impóngale las manos. No, ore así. Impóngale las manos. ¿Entiendes? Porque sus manos están benditas. Y en ese sentido yo quiero que el que no haya visto ese programa sobre el padre Darío Betancourt, lo invito porque lo va a disfrutar mucho. Es un programa muy bonito y lleno de la experiencia y la vivencia de un sacerdote sencillo, pero entregado a su pasión, que desde niño fue
la de ser un ungido del Dios de lo alto. Así que, Bueno, tiene dos dimensiones. Me voy ahorita a la dimensión dogmática y doctrinal. En el Concilio de Trento, analizando la vida de los sacerdotes y también la de los laicos. Y curioso, en el decreto sobre el matrimonio aparece que, como definido dogmáticamente, que la vida celibataria o virginal es una vida más perfecta y más feliz que el estado matrimonial. Y durante el Concilio Vaticano II, con ocasión, en el posconcilio, para decirlo muy claramente, no atribuyendo al texto esto que voy a decir, sino a la confusión que vino un poco en el posconcilio, tratando de valorar la vocación matrimonial, se introdujo una idea que todavía prevalece hasta nuestros días, que es igual la vocación, que es igual. Pues el Concilio de Trento dice otra cosa, y después algunos papas, me parece que San Pío X, reafirma esto. Y se diría, es que es clericalismo, es querer decir que tú eres superior. No, porque esto no se refiere a los concretos. Yo no puedo decir, yo soy más que un laico, que este matrimonio, porque puede ser al revés, porque ellos están respondiendo más a la gracia que recibieron, pero en sí mismo, en abstracto, por decirlo así, en sí mismo, la vocación sacerdotal y la vocación al celibato y a la vida virginal es más perfecta y más feliz, nos dice el Concilio de Trento, que la vida matrimonial. Y efectivamente, porque el celibato y la vida virginal apuntan hacia la vida eterna, mientras que la vida matrimonial es una vida que se santifica, pero dentro del ámbito natural del matrimonio, ¿verdad? Bueno, no haríamos muchas explicaciones, pero digo, doctrinalmente, por lo que decías, la anécdota de estos laicos que decían, bueno, pues hay que, la imposición de las manos o las manos del sacerdote. No, al contrario, el sacerdote tiene que decir lo que dice San Pablo: llevamos este tesoro en vasijas de barro, es decir, la gracia y la gloria pertenecen a Dios y el barro pertenece a mí. Eso es lo que tenemos que decir, ¿no? Pero por otro lado, solo como anécdota de lo que tú mismo estás diciendo, en muchas otras épocas se pensaba, cuando ibas a Europa, a la Europa secularizada de los años 80, 90, el ser sacerdote te costaba trabajo porque ahí no se valoraba el sacerdocio. Mientras que regresabas a México o América Latina y la fe del pueblo te lleva adelante, te hace pensar, te cuestiona. Entonces, yo creo que eso, ahora digo, después del doctrinal, el aspecto doctrinal, ahora el aspecto existencial, la fe del pueblo. El pueblo te convierte, el pueblo te sostiene en la fe. En otras latitudes, donde no hay esa fe, cuesta mucho ser sacerdote. Ser sacerdote y misionero, por ejemplo, en Japón, donde prácticamente no hay católicos, o me decía, esto es algo real, me lo decía un sacerdote latinoamericano, en Alemania, dice, es que es dar y dar y dar, pero no es recibir ese apoyo como para valorar la vocación sacerdotal, mientras que llegas con gente que tiene mucha fe y te dice precisamente esas expresiones que te impactan. Y ojo, porque los que apuntan al clericalismo dirían, es que lo que pasa es que usted se está creyendo ya mucho y todo. No, te comprometen a ti, sacerdote, a hacer lo que tienes que hacer, te comprometen. No es cómodo muchas veces, no es cómodo, porque te obligan a hacer lo que tienes que hacer, ¿verdad? Y entonces, pero eso ayuda mucho en el crecimiento en la fe. Entonces, qué bueno que haya todas estas experiencias del Padre Betancourt que se compartan. Monseñor, vamos a hablar ahora de ese tema que es tan necesario en estos momentos de tanta confusión, de tanta incertidumbre, de tanto accidente, porque la vida católica
está viviéndose de una manera muy accidentada. Pero ¿de qué manera podemos los creyentes mantenernos en la fe y andar en el sendero de la salvación de acuerdo al plan de salvación que nos ha dejado nuestro Señor? Y que la mamita María, no se cansa de advertirnos. Sí, precisamente engarzando con lo anterior, yo quisiera exponer brevemente cómo en mi época de seminario, o sea, es una experiencia de lo que voy a hablar. Estamos hablando en el posconcilio, los años fines de 70 y la década de los 80. Se dio una crisis muy fuerte por dos tendencias, o diríamos una tendencia a interpretar que la salvación, y pareciera que estamos regresando a esos tiempos, que la salvación consiste únicamente en, ¿qué diríamos?, en reconocernos hermanos y abrazarnos sin importar la verdad de fe. De tal manera que en el seminario se vivía precisamente ese ámbito de decir, bueno, ¿para qué estudiamos estos teólogos que quieren ser muy cuadrados y que quieren saber la exactitud, cómo se define un dogma o cómo se define una verdad de fe? Eso no importa, sino que importa el que seamos hermanos, el que tengamos buena intención, el que, etcétera, etcétera. Esto es una realidad, que así se ha manejado, así se ha respirado en la formación de muchos sacerdotes, y que pareciera que se repite esta misma situación en la formación sacerdotal actual y con los sacerdotes pues de reciente ordenación, y que consiste precisamente en eso, en no dar una importancia a la fe en sí misma, a las verdades de fe, sino únicamente como a una actitud, hasta diríamos, para exagerar, a una actitud filantrópica, ¿verdad? Donde no tienes fe, pero aunque seas ateo o sea lo que sea, pero tú tienes una actitud buena, humanamente buena, entonces ya con eso estás cubriendo la salvación. Habría mucho que decir al respecto, porque habría que ver cómo la Iglesia durante 2000 años ha mantenido intacto el depósito de la fe, y que ha habido muchos sacerdotes no santos y muchos obispos y hasta algunos pontífices que la historia nos pinta como una historia muy negativa, los Borgia, para decir algo así muy rápido, pero nunca ha habido una alteración de la fe, nunca. O sea, ni al más perverso se le ocurre cambiar la fe. Y por la fe hubo, como tú decías, mártires que dieron su sangre. Y una infinidad, es un ejército, y en todas las latitudes y épocas de la historia, mártires dando su sangre por la fe, por la verdad de fe. Entonces, eso que nosotros a veces creemos que es algo muy quisquilloso, a veces resulta algo fundamental para la fe, ¿verdad? Si a alguien le resulta muy quisquilloso decir, ¿existe el Padre Celestial o no existe? Bueno, no me interesa, con que exista Dios, un ser supremo, con eso estamos bien. No. La revelación del Padre Celestial era la revelación que tenía Jesús en su corazón. No se le caía de su boca la palabra Padre, Abba. Tanto que los apóstoles dicen, muéstranos al Padre, con eso nos basta. Tan bonito hablas del Padre Celestial, ¿verdad? Entonces, y de ahí el misterio de la Santísima Trinidad, el Hijo Eterno del Padre y el Espíritu Santo, y de ahí como Jesús envía a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, no es lo mismo eso que decir un ser supremo.
¿verdad? Es decir, para el que no sabe, obviamente va en camino, que bueno, ya llegó a un ser supremo y después irá progresando, pero no es lo mismo, o sea, decir, puedo negar esa verdad de fe. Entonces los concilios, digo, ese ambiente se respiraba, yo lo estoy diciendo, en épocas de mi formación sacerdotal se respiraba. Eso de los concilios, bueno, no interesa tanto. Eso es de que se peleaban por si el Espíritu Santo es Dios o no es Dios, bueno, como que no interesa tanto. O si la Virgen subió al cielo o no subió, bueno, eso no interesa tanto, ¿no? O si existe un cielo o no existe, pues claro que es fundamental si existe un infierno o no existe un infierno, una vida eterna o no, o si Jesús nos vino a decir mentiras o una palabra falsa, o si todo el evangelio es verdadero. Entonces, la teología no consiste en hacer las nuevas teorías y en engarzarse con los nuevos pensamientos. Es un enriquecimiento si haces eso anclado en la fe, anclado en el depósito de la fe, en la revelación, que es Jesús mismo, que es la palabra de Jesús. Perfecto, es un enriquecimiento. Pero si no te anclas a esa fe, si no te anclas a Cristo, estás perdido. Eso no es ni evangelio, ni es fe, ni es revelación. Y si Jesús no tiene consistencia, la iglesia menos, hay que subrayarlo, menos. Entonces, si alguien dice, bueno, es que Jesús, pues pobrecito, tenía unos conceptos de su época, pero ahora ya estamos más progresados nosotros. Bueno, es imposible que podamos tocar la revelación, la fe, que es Jesús, que es Cristo. Entonces, si no tienes la fe, no puedes tener la salvación. Leamos el Nuevo Testamento. Pero si claro, ahora ya lees el Nuevo Testamento y dices, bueno, hay unas partes que son válidas y otras que no son válidas, pues claro, ya perdiste la fe. ¿O en qué consiste tu fe? Sí. Y me pregunto yo, ¿y quién le dio la autoridad a este pseudo teólogo para decir que lo que Cristo o los apóstoles o los evangelistas, para ser más específico, escribieron no es verdad? ¿Acaso, como dicen algunos de ellos, no tenían grabadoras, pero tú tampoco estuviste allí? Sí. No, lo primero que habría que hacer es reprobarlo en teología. Sí. Porque la teología no es hacer disquisiciones de todo y de nada, es hacer una reflexión en base a la fe, en base a la revelación que es Jesús, que es el evento fundante nuestro, es una persona, es Cristo, es su amor, es su redención. Tú te anclas a eso, estás haciendo teología. Pero si te anclas a otras cosas y desde esas otras cosas, desde esas otras categorías, tú quieres interpretar o reinterpretar el evangelio, entonces ni estás haciendo teología y estás totalmente fuera de lugar, ¿verdad? Entonces eso habría que checarlo y habría que decir, haces una filosofía excelente, pero no es teología. Sí. Eso hay que decirlo muy claritamente, ¿verdad? Porque a veces pensamos que hacer teología es simplemente hacer reflexiones desde la sociología, desde la filosofía. No, técnicamente hay una manera de hacer teología que es que te debes de anclar a la norma de el depósito de la revelación, que es la revelación y que es, al final de todo, es Cristo, el gran revelador, y es una persona, es aquel que nos viene a revelar absolutamente todo. Entonces, si no, pues lo primero es reprobar en teología, ¿verdad? Es no contemplar lo que es teología y lo que no es teología. Eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Eso lo aprendemos en la academia, pues en la universidad, ¿verdad? Alguien puede hacer un discurso muy bonito, con ropaje teológico aparentemente, con unas palabras que tomé de aquí y de allá, pero no es teología. Como si yo hago un discurso ahorita tomando términos jurídicos y digo, bueno, ya hice una gran jurisprudencia, no, pues es que yo no soy abogado, aunque hable de leyes y hable de todo, pero
no soy abogado, entonces no estoy partiendo, no tengo mi punto de partida, mi metodología y mi conclusión en el ámbito de la jurisprudencia, sino pues me puse a hablar de una materia que no la domino, ¿verdad? Y yo no sé, usted me está compartiendo todo esto y a mí se me viene como ejemplo de lo que está usted planteando, ¿no? Uno puede analizar fiducia supplicans y puede leer 30 numerales que no hay nada que objetar, que es un recuento hermoso de lo que es la doctrina, pero basta el 31 para que uno los ojos le brinquen y haya como un gran cortocircuito, ¿okay? Y se pregunte uno, pero si por 2013 años y desde el Levítico se está hablando de esto, ahora ¿por qué es diferente? ¿Acaso la esencia del ser humano cambió? ¿O Dios cambió y nos engañó por 2013 años? Sí. Es lo que yo me planteo. Bueno, es que ahí hay de fondo otros errores teológicos, porque hay la indefectibilidad de la Iglesia, que es que no puede fallar en su misión salvífica, y su misión salvífica corre por dos rieles fundamentalmente: las verdades de fe y las verdades de costumbres o moral que te llevan a la salvación. Si la Iglesia nos enseñara falsedades en esos dos rieles, pues habría fallado en esa misión que no puede fallar, por eso se llama la indefectibilidad de la Iglesia, de la cual sale uno de esos rieles en las verdades de fe, la infalibilidad, ¿verdad? En la enseñanza de la fe. Entonces, creo que cuando se piensa en la Iglesia en un ámbito meramente natural, claro, pensamos en que la Iglesia es un ente hasta con categorías sociológicas, ¿verdad? Una sociedad que va mutando y que va adquiriendo nuevos conocimientos, etcétera, y que ya no es la misma al principio, y que como las naciones, algunas van cambiando sus constituciones, así también lo podemos hacer nosotros. No, nosotros somos Iglesia una santa, católica y apostólica, porque provenimos de la norma apostólica, y todo es un principio teológico y de los padres de la Iglesia, que para acertar una verdad, si de verdad fue enseñada por Cristo o no, hay que acudir a las iglesias apostólicas y la enseñanza de esas iglesias y la praxis de esas iglesias. Entonces, pues no podemos introducir elementos nuevos, o sea, jamás vamos a poder decir, bueno, es que robar no es hasta una virtud, no, o el adulterio no te lleva a la condenación eterna, no. Sería un falso profeta si yo te dijera, el adulterio te puede llevar a la salvación. No te puede llevar a la salvación. O las relaciones homosexuales te pueden llevar a la salvación. No. ¿Eso es discriminación? No. ¿Por qué? Porque la Iglesia dice a cada uno sus verdades. A nosotros sacerdotes nos va a decir otras cosas, nos va a decir, oye, si tú vendes los sacramentos no vas a ir al cielo, ¿verdad? Entonces yo diría, es discriminación porque otros pueden hacer comercio y yo no. No, es que es diferente. En tu caso, tú no puedes hacer comercio con los sacramentos. Otros puedan hacer sus empresas, los laicos, etcétera, pero tú no puedes, porque eso no sería camino de salvación. Y así podemos ir. Entonces no es una discriminación, simplemente Cristo nos da su verdad de salvación precisamente para que nos salvemos. Y en todo caso, monseñor, usted o cualquiera puede decirme, óigame, usted siéndole infiel a su mujer, que va a lograr salvarse, y yo lo voy a constatar contra el Evangelio. Entiende, y le voy a decir, pero perdóneme, eso no es lo que dice el Señor, y tengo que apelar entonces a Gálatas 1, 8 y 9 y decirle, monseñor, perdóneme, pero este no es el Evangelio que enseñó San Pablo. Exactamente, se dan todos los casos.
¿verdad? Se dan todos los casos. A veces el sacerdote dice, sí puedes hacer esto, y el mismo feligrés nos dice, no puedo, padre. O sea, por ejemplo, en el caso de personas que están viviendo en unión libre o en amaciato y que dices, bueno, venga usted a comulgar, no hay ningún problema. Ellos mismos dicen, no puedo, o sea, eso no está bien, ¿verdad? Yo creo que es un principio de salvación el saber cuando no estás bien para poder corregirte, ¿verdad? Sí. Pues simplemente sería examinar la historia de la iglesia para ver cómo la fe ha sido algo absolutamente indispensable para llegar después a la caridad, a la verdadera caridad, que es el amor a Dios y es guardar los mandamientos para con Dios y para con el prójimo. Pero sin la fe nadie puede salvarse. Sin la fe nadie puede salvarse, a excepción de aquellos que inculpablemente jamás oyeron hablar de la fe y no pudieron profesarla, nos dice la iglesia, pero siguieron el dictamen de su conciencia porque no tenían otra cosa. Bueno, Dios les concede la salvación. Pero todo aquel que haya oído hablar de Cristo, lo hemos escuchado en el Evangelio ahora recientemente, si no aceptan a Cristo, serán tratados aquellas ciudades o aquellas personas peor que Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y se puede uno plantear, entonces, ¿qué sentido? Si todas las religiones son iguales, si todos los caminos llevan a la salvación, si yo desde el budismo puedo llegar a la salvación, si yo desde el islamismo puedo llegar a la salvación, si yo desde el judaísmo o desde el ateísmo puedo llegar a la salvación, ¿qué sentido ha tenido la historia de la salvación y que el Señor ese Dios inmenso, infinito, se haya encarnado para hacer toda esta pasión, vida y todo este sacrificio en pos de devolvernos lo que perdimos con el pecado original, esa relación cercana de amistad, de amor puro con el Señor? ¿Qué sentido tiene? Es decir, el Señor nos engañó y hizo todo esto para entretenernos. Es la falta de sentido que yo no logro entender qué los mueve a decir estas tonterías sin Sí, sentido, porque son un contrasentido. claro, son contrasentido. Ah, Y de esta materia se ocupó en una instrucción preciosa llamada Dominus Jesus del año 2000, el cardenal Ratzinger. Es una instrucción preciosa, profunda, profética, precisamente diciendo el único Salvador es Cristo. Y la única forma de esa salvación como se ha transmitido ha sido por la iglesia. Después, por el pecado del hombre ha habido divisiones en la iglesia, ¿verdad? Pero el único sacramento de salvación pues es la iglesia, y viene la doctrina salvífica solamente de Cristo. Todo lo demás es, como lo dice también el catecismo, Dios busca al hombre, es la revelación, es a través de Cristo, y todo lo demás es lo que dice San Pablo, el hombre buscando a Dios, lo dice también el catecismo, el hombre busca a Dios, pero a ciegas, dando palos al aire, ¿verdad? Entonces, claro, llega la revelación cristiana, y eso es la evangelización, llega la plenitud de los tiempos, pues es para, con esa verdad de Cristo, planificar toda la verdad que tiene ya el ser humano en su mente, y llegar a la plenitud de la verdad y a la verdad completa solamente en Cristo. Entonces, el permitir, bueno, el decir que una persona que está en otra religión se puede salvar es por accidente, por defecto y por misericordia de Dios. O sea, alguien que nadie le habló del Evangelio, y buscando a Dios a ciegas, hicieron su mejor esfuerzo, bueno, se puede salvar. Pero una vez que escuchas el Evangelio, no puedes tener el pretexto de decir yo no acepto a Cristo.
No puedes jamás decir, aquí está la religión de Cristo, ellos están en otra religión, nosotros, ¿para qué nos movemos a decirles esta es la verdad? O pues tú sigue en tu error, o en tus dioses que no son dioses, o en tu religión que no es religión, etcétera, porque lo que yo tengo pues es nada más para mí, no es para todos. No, es la salvación para todos, y es el mandato misionero de Jesús, y es la parresía de la que hablaba San Pablo y que San Pablo practicaba. Evangelizar con oportunidad o sin oportunidad. Y nos dicen los comentaristas, si no mal recuerdo San Agustín, con oportunidad es cuando las personas quieren escucharlo, y sin oportunidad es cuando las personas no te quieren escuchar. Pero tú tienes la obligación de anunciar a Cristo. No puedes callar a Cristo, no te puedes dar ese lujo, porque Cristo es todo. Y se llega al gran error teológico de decir, bueno, es un mega error teológico, el decir, bueno, Jesús fue una manifestación de Dios, pero también hay otras manifestaciones de Dios en las tribus africanas, o en México entre los mayas, y la escritura es escritura y es revelación, pero también hay otras escrituras y otras revelaciones, como en el Popol Vuh de los mayas en México, o en las escrituras de los hindúes, etcétera, etcétera. Todo eso lo combate magistralmente el cardenal Ratzinger en esa instrucción que yo les recomendaría leer, Dominus Jesus del año 2000, donde dice: el único Salvador es Cristo, el único camino de salvación es Cristo, y el sacramento de salvación que ha puesto Cristo pues es la iglesia, que repito, después ha habido divisiones entre los cristianos, es por el pecado del hombre, pero Jesús instituyó una sola iglesia. Entonces no hay más salvadores. Dice Hechos 12:4, si no estoy mal, no hay otro nombre bajo el cielo en el cual tengamos la salvación, solamente en Jesús, ¿verdad? Y otra vez, eso no significa imponer algo, sino que tú eres un humilde predicador de la verdad, que no estás a la altura de esa misión, y que humildemente predicas esa verdad a otros hermanos para que lleguen a la salvación. Eso fue el cansancio de Jesús, que nos dice Evangelii Nunciandi, el documento del 74 del Papa Pablo VI, 75, ahí dicen, número 7, Jesús fue el primer y más grande evangelizador. Entonces, pues con sus pies, con sus manos, y después toda la iglesia y todos los apóstoles y todos los mártires y todos predicando lo que dice Filipenses, ¿verdad? Por eso Dios le otorgó a Jesús el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Eso es la verdad absoluta de salvación que procede, diríamos, de los labios del mismo Dios. No es comparable ninguna otra verdad, porque es humana, simplemente por eso. Y sin excepción, toda rodilla, sin excepción. Y hay un análisis que yo hago, Monseñor, y es que en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, el Señor dice reiteradas veces: el que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre, no tendrá vida eterna. Pero el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, yo lo resucitaré en el último día. Y no se cansa de reiterarlo y repetirlo. Así que no me pueden hacer la comparación de que el sacrificio de Dios en la máxima expresión del amor se haya hecho carne, haya puesto su tienda entre nosotros y haya entregado hasta la última gota de su sangre para pagar por todos nuestros pecados. Y la salvación es para todos, pero a todos yo lo trato de expresar de esta manera: el Señor con su sacrificio nos otorga el pasaporte a todos. Todos tenemos el pasaporte, pero la visa nos las tenemos que ganar.
Entonces, eso que tú dices en teología se llama la redención objetiva y la redención subjetiva, que a veces los hermanos protestantes también creen que la iglesia no maneja estas distinciones, pero la redención objetiva es que Jesús en la cruz nos ganó la redención para todos los hombres, todos los seres humanos, de todos los tiempos, de toda la humanidad, de toda la historia. Pero la redención subjetiva es asimilar en ti esa salvación, y eso se da en el aquí y en el ahora a través de la predicación de la iglesia y a través del bautismo, y que fue lo que Jesús dijo: el que crea y se bautice, o sea, vayan ustedes, prediquen a todo el mundo, y el que crea y se bautice se salvará, y el que no se salvará, ¿verdad? Entonces la fe es de ese tamaño. La fe, hay la excepción por misericordia de Dios de alguien que por absoluta ignorancia no le llegó nada del evangelio, bueno, pero la iglesia tiene la absoluta obligación de ir en misión, y lo ha hecho San Francisco Javier. Pensemos todos los sacrificios, tantos misioneros que han sido sacrificados como mártires, o que han dejado todo, los que vinieron, españoles que vinieron a evangelizar América y que prácticamente decían: no volveré, no regresaré prácticamente nunca a España porque pues ya va a ser muy difícil. Todos esos sacrificios por evangelizar. Imaginemos que hubieran pensado, como algunos piensan en la época actual, que pues no hay que evangelizar, dejémoslos así. Pues, no, oiga, no hay que hacer proselitismo. sí, exactamente, o sea, no hay que evangelizar, y dice San Pablo: ay de mí si no evangelizar, ay de mí si yo me callo estas verdades que son referentes al Hijo de Dios, y aplicándolo a nuestra época actual: ay de mí si no denuncio también aquello que va contra la palabra de Cristo. Tengo que ser claro en esta denuncia, porque al final de todo Cristo es el centro de salvación, ¿verdad? Así es. Bueno, Monseñor, tenemos ya 1 hora y 15 minutos. Yo lo que le pediría, aquí disfrutando de esa gran noticia que nos ha compartido en el día de hoy, es pedirle, como siempre, un mensaje de esperanza, de bondad, y como si fuese un bálsamo que necesitamos en un momento histórico de tanta confusión. Aunque en esta conversación hemos dejado en claro muchos puntos, pero un mensaje que nos pueda aliviar un poco el agobio de tanta tontería. Yo creo que el gran mensaje consolador para nosotros, como en las familias sucede, es el consuelo que nos da nuestra Madre Celestial. Tenemos las palabras de la Virgen de Guadalupe: no estoy yo aquí, que soy tu madre, no te apene ni te inquiete cosa alguna. Yo creo que este es el mayor consuelo, estar con la Virgen de Guadalupe, estar con la Virgencita, pues si alguien más en otro continente es la misma Virgen, Madre de Dios, ¿verdad? Pero el decir el consuelo que ella nos trae y tomarnos de la mano de ella, porque ella es la que administra las gracias de Dios, y en los lugares donde haya más calidad de vida, también hay sufrimiento. Y en los lugares donde hay peor calidad de vida, también hay alegría. ¿Quién administra esas gracias? La Virgen Santísima. No es lo mismo un hogar que nunca se acuerda de la Virgen, que nunca van a misa, que nunca hacen una oración, que nunca rezan el rosario, a un hogar que se encomienda a la Virgen. Aún en las mayores pruebas, ahí está presente la Virgen. Y cuando volteamos al pasado y vemos
sobre todo en nuestros padres, abuelos, en nuestras familias, historias familiares, decimos, estuvo difícil esta etapa de mi vida, pero lo hemos superado y aquí estamos. Dios nos permitió todo esto, pero aquí estamos. Es decir, la Virgen Santísima es la administradora de todos los consuelos y de las gracias de Dios, y al mismo tiempo es la que también puede administrar el sufrimiento en el sentido de limitarlo. A veces la mamá permite que el hijo se tenga que caer o etcétera, algunas cosas, pero limita el sufrimiento. O sea, nunca que vaya a destruir algo que vaya a destruir a su hijo, sino a veces algo que lo forma, ¿verdad? A veces el exigirle que haga sus tareas, que cumpla con sus estudios, que tenga algunas labores en casa, etcétera, etcétera. Aparentemente eso sería sufrimiento, pero al final es para el bien de la persona. Algunas personas dicen, bueno, yo sufrí un accidente, ¿por qué Dios o por qué la Virgen permitieron este accidente? Bueno, te quiero informar que el accidente era mucho peor y que la Virgen limitó los daños y los permitió Dios para que tú aprendas ciertas cosas para un mayor bien. Entonces, confiarnos absolutamente en la Virgen es un consuelo grande, absoluto, y además un camino un camino infalible en el sentido de que ella nos lleva a Cristo. Ella nos pide humildad, nos pide oración, y ella nos lleva a Cristo. Y sufriremos lo que tengamos que sufrir. ¿Pero qué quiere decir? Que no añores estar en el país de la mejor calidad o en el lugar de la mejor calidad o en la clase social de mejor calidad, sino añora tener la bendición de Dios. El que tiene la bendición de Dios o la familia que tiene la bendición de Dios tiene todo asegurado. El que no tiene la bendición de Dios, aunque tengas millones en el banco, mañana te mueres y no tuviste ningún beneficio de eso, al que necesita corrección, la Virgen te administra esa gracia y a veces permite un sufrimiento para que llegue a ese beneficio de la conversión o de otras gracias importantes. En cambio, a veces dicen, ¿verdad?, los santos, los entendidos, que cuando alguien es muy soberbio, se aleja de Dios y que incluso le dice, no quiero tu ayuda, etcétera, pues lo peor que le puede pasar es que Dios lo abandone. Y a veces tiene muchas ventajas, el diablo le ofrece muchas ventajas, los pactos con el diablo muchas ventajas, los pactos con el mundo muchas ventajas, pero al final siempre salen perdiendo. Entonces, realmente, ¿quién es el que disfruta más? El que se toma de la mano de Dios y de la Virgen, y el que sigue ese camino, al final termina absolutamente feliz, mientras que el otro termina frustrado. Pues yo diría simplemente, para aterrizar, Rafael, pues tomemos de la mano a la Virgen, pongámonos bajo su protección, bajo su manto, y creo que así cualquier situación, ahorita en México pues la situación es bastante complicada, bastante difícil, creo que con la Virgen podremos salir adelante. Definitivamente, claro que sí. Monseñor, yo esto no lo he hecho nunca, pero yo tengo la necesidad en este programa de yo hacer la oración de cierre. Pero quiero hacer una oración de cierre en acción de gracias, para darle gracias al Señor, a la Santísima Virgen, por lo que se ha avanzado en su caso. Y quiero decirte, Padre Todopoderoso y Eterno, gracias porque tú no abandonas a tus hijos, tú los llevas de tu mano y sabemos que bajo tu amparo, Santísima Virgen de Guadalupe, no podemos tener miedo. Y si alguna frase
me caló del pontificado de San Juan Pablo II fue el reiterado recordatorio: no tengan miedo. Gracias, Señor, por recordarnos esa gran verdad, porque estando en la verdad no podemos tener miedo. Monseñor Juan de Dios, que el Todopoderoso le bendiga eternamente y que algún día nos reencontremos en ese cielo y en esa vida eterna al lado de Mamita María y de todos aquellos que han luchado y han entregado su vida, sus posesiones, sus comodidades y todo aquello que es tan placentero en el mundo por salvaguardar la verdad de salvación, y en ello usted y todos los firmantes de Mater Veritatis, con algunas excepciones, son de esta calaña de hijos de Dios, luchadores por la verdad de salvación. Gracias, Monseñor, por tener la valentía y darnos a nosotros el gran ejemplo de luchar por la verdad de salvación. Su despedida y su bendición, por favor. Claro, así lo hagamos, esta despedida y esta bendición, como tú lo dijiste, siempre apuntando hacia el cielo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y eternamente. Amén. Esto ha sido En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Esta noche con Monseñor Juan de Dios Olvera Delgadillo, desde la Ciudad de México. Para ustedes, nuestro cariño y la bendición que el Monseñor nos impartió, y hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga, Dios les guarde y permanezcan en la barca de Pedro, porque la promesa de salvación está en ella.